Soy Deire Kenyon, y lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es teoría religiosa. Es verdad del pacto que literalmente destruirá las cadenas que han mantenido a generaciones de creyentes viviendo como mendigos espirituales, cuando deberían estar caminando como la realeza del reino que son. Detente ahora mismo. Deja de rogar a Dios por sanidad. Deja de suplicar por provisión como si fueras un huérfano abandonado. Lo que estoy a punto de revelarte va a demoler cada creencia religiosa débil que te ha mantenido encadenado, derrotado y viviendo muy por debajo de lo que te pertenece legalmente en Cristo. Escúchame con claridad. Tú no eres un mendigo pidiendo migajas de la mesa de Dios. Eres un heredero legal con derechos escritos, sellados y ratificados en la sangre del Hijo de Dios. Y permíteme decirte algo que va a incomodarte: el diablo ha construido su imperio entero sobre tu ignorancia de quién eres realmente. Él ha contado con que nunca descubras lo que Cristo ya te dio hace 2000 años en esa cruz. La religión te ha enseñado a mendigar. El nuevo pacto te enseña a reinar. La religión te entrena para suplicar. El Evangelio te capacita para gobernar. La religión te mantiene de rodillas como un esclavo. La redención te levanta como un hijo con autoridad. Y aquí está la verdad brutal que la iglesia religiosa no quiere que sepas. Cada vez que le ruegas a Dios por algo que Él ya proveyó en el Calvario, estás insultando el sacrificio terminado de Cristo. Estás tratando la cruz como si fuera insuficiente. Estás viviendo como si Jesús hubiera dejado el trabajo a medias. Pero ese no es el Evangelio. Ese es el engaño religioso más devastador de todos los. Déjame llevarte a una comprensión que cambiará todo. En el momento en que fuiste nacido de nuevo, algo radical sucedió en el reino espiritual. No fuiste simplemente perdonado. No solo recibiste un boleto al cielo, fuiste legalmente transferido de un reino a otro. Fuiste trasladado del dominio de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Escucha lo que eso significa. Cambiaste de ciudadanía, cambiaste de autoridad, cambiaste de familia, cambiaste de herencia legal. Y aquí está el punto crucial que la mayoría de los creyentes nunca comprenden. Con ese cambio de reino vino un cambio de derechos legales, derechos de pacto, derechos comprados con sangre, derechos que no puedes ganar, pero que ya posees por estar en Cristo. La Escritura dice en Colosenses capítulo 1, Él nos ha liberado del dominio de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su Hijo amado. Esa palabra transferido es un término legal, es lenguaje de corte. Significa que tu jurisdicción cambió, tu autoridad gobernante cambió, tu código legal cambió. Bajo el antiguo reino, vivías bajo la autoridad de Satanás, quien es llamado el Dios de este mundo, pero en el nuevo reino, vives bajo la autoridad de Cristo, quien es el Señor de señores y Rey de reyes. Y la diferencia entre estos dos reinos no es solo teológica, es práctica, es literal, es aplicable a cada área de tu vida hoy. Ahora escúchame cuidadosamente, porque aquí es donde la mayoría de los creyentes pierden su poder.
Tú no fuiste transferido a este nuevo reino para sentarte pasivamente y esperar que Dios haga todo. Fuiste transferido como un coheredero con Cristo, con autoridad delegada para hacer cumplir la victoria que Él ya ganó. Jesús no está tratando de derrotar al diablo. Jesús ya derrotó al diablo. Y ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer cumplir esa derrota en nuestras vidas, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra salud y todo lo que nos concierne. Esto es lo que la religión nunca te enseñó. La autoridad de Cristo no está operando automáticamente en tu vida. Debe ser activada, debe ser declarada. Debe ser hecha cumplir por ti. El creyente que conoce sus derechos legales bajo el pacto de sangre, déjame mostrarte algo que revolucionará tu comprensión. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús hace una declaración asombrosa a sus discípulos. Él dice: «He aquí, os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño». Mira esas palabras. Os doy autoridad. No dijo, tal vez les daré autoridad si son lo suficientemente santos. No dijo, oraré para que el Padre les dé autoridad. Él dijo, os doy. Tiempo presente. Acción completada. Autoridad delegada. Y aquí está el punto crucial. Esa autoridad no era solo para los 12 discípulos originales. Esa autoridad es para cada creyente, nacido de nuevo que está en Cristo. Porque donde Él está, allí estamos nosotros. Y lo que Él posee, nosotros lo poseemos como coherederos. Pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos nunca han sido enseñados acerca de su autoridad. Han sido entrenados para mendigar, no para gobernar. Han sido condicionados a suplicar, no a decretar. Han sido programados para temer al diablo en lugar de hacer que el diablo les tema a ellos. Y como resultado, están viviendo vidas de derrota constante. Frustración sin fin y oraciones sin respuesta. Todo mientras poseen autoridad legal que nunca ejercen. Permíteme darte una verdad fundamental sobre la autoridad. La autoridad solo funciona cuando se ejerce. Un policía que nunca levanta su mano para detener el tráfico no tiene autoridad funcional, aunque legalmente la posea. Un juez que nunca pronuncia un veredicto no tiene autoridad operativa, aunque su posición sea legítima. De la misma manera, un creyente que nunca abre su boca para declarar su posición en Cristo, que nunca habla la palabra con autoridad, que nunca confronta las obras del enemigo, está viviendo con autoridad dormida, autoridad no activada. Autoridad que existe legalmente, pero que no funciona prácticamente. Y esto es exactamente lo que el diablo quiere. Él no puede quitarte tu autoridad, porque fue comprada con la sangre de Jesús, pero puede mantenerte en ignorancia de ella. Puede engañarte para que nunca la uses. Puede intimidarte para que vivas como un esclavo cuando eres un hijo. Ahora déjame mostrarte de dónde viene esta autoridad, porque necesitas entender el fundamento legal de lo que posee. La autoridad del creyente no está basada en tus sentimientos. No está basada en tu madurez espiritual. No está basada en cuánto oras o ayunas. Está basada en una sola cosa: tu identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección.
Romanos capítulo 6 es el capítulo de la identificación. Allí descubrimos que cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando resucitó, resucitamos con Él. Y cuando ascendió y se sentó a la diestra del Padre, nosotros fuimos sentados con Él en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6 lo dice claramente. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Captas eso? No dice que seremos sentados algún día. Dice que ya fuimos sentados. Tiempo pasado. Posición completada. Autoridad estable. Esto significa que tu posición legal ante Dios no está en la tierra tratando de alcanzar el cielo. Tu posición legal está en Cristo, quien está sentado muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí está la revelación poderosa. Todo lo que está debajo de los pies de Cristo está debajo de tus pies, porque estás en Él. La enfermedad está debajo de tus pies. La pobreza está debajo de tus pies. El temor está debajo de tus pies. El diablo y todos sus demonios están debajo de tus pies. No porque seas especial en ti mismo, no porque hayas ganado esta posición, sino porque estás en Cristo. Y Él te ha dado su nombre, su autoridad y su poder para hacer cumplir su victoria. Pero aquí es donde tenemos que confrontar la mayor mentira que la religión ha vendido a la iglesia. La mentira de que somos pecadores indignos que deben arrastrarse ante Dios, esperando que tal vez, posiblemente, si tenemos suerte, Él nos escuche. Eso es una abominación del Evangelio del Nuevo Pacto. Sí, éramos pecadores. Sí, éramos indignos. Pero eso fue antes de nacer de nuevo. Eso fue antes de que la sangre de Jesús nos limpiara. Eso fue antes de que nos convirtiéramos en nueva creación. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no una criatura mejorada, no una criatura reparada. Una criatura completamente nueva, que nunca había existido antes, y como nueva creación, ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo. Esa es tu identidad legal. Esa es tu posición permanente. Y desde esa posición de justicia, tienes acceso garantizado al trono de gracia. No como un mendigo, sino como un hijo amado con derechos de pacto. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente, no tímidamente, no con miedo, no arrastrándote. Confiadamente, porque la sangre de Jesús te ha dado acceso legal. Y aquí está lo que necesitas entender. Cuando te acercas al trono de gracia en el nombre de Jesús, consciente de tu justicia en Él, no estás pidiendo favores, estás reclamando herencia. No estás mendigando bendiciones,
estás haciendo cumplir derechos de pacto. Hay una diferencia masiva entre orar como un mendigo y orar como un heredero. El mendigo ruega e implora. El heredero declara y recibe. El mendigo espera ver si Dios está de buen humor. El heredero conoce el pacto y lo hace cumplir con confianza. Y la razón por la que tantas oraciones no tienen respuesta no es porque Dios no quiera responder. Es porque los creyentes nunca aprendieron a orar desde su posición de autoridad. Déjame darte un ejemplo práctico. Cuando la enfermedad ataca tu cuerpo, la oración religiosa dice: «Oh Dios, por favor, sáname. Por favor, ten misericordia de mí. Si es tu voluntad, sáname». Pero la oración de autoridad del nuevo pacto dice: «Enfermedad, te ordeno que salgas de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Por sus llagas fui sanado hace 2000 años, y ahora hago cumplir esa sanidad. Me pongo en contra de ti, espíritu de enfermedad, y te comando a salir». ¿Ves la diferencia? Uno está rogando a Dios, el otro está haciendo cumplir el pacto. Uno está esperando que Dios haga algo. El otro está usando la autoridad delegada para hacer que... Y aquí está la verdad que transformará tu vida de oración. Dios ya hizo todo lo que va a hacer con respecto a tu sanidad, tu liberación, tu provisión y tu victoria. Lo hizo en la cruz, lo terminó en la resurrección. Y ahora espera que tú, el creyente consciente de su autoridad, hagas cumplir lo que Él ya proveyó. Jesús lo dejó claro en Juan capítulo 19, versículo 30. Sus últimas palabras antes de morir fueron: «Consumado es, terminado, completado, nada más que añadir». La obra de redención está terminada. La provisión del pacto está completa. Todo lo que necesitas para vivir en victoria ya fue comprado, pagado y entregado a tu cuenta espiritual. Tu trabajo no es convencer a Dios de que te lo dé. Tu trabajo es recibirlo, declararlo y hacer que se manifieste usando la autoridad que Él te dio. Ahora déjame abordar algo que confunde a muchos creyentes: la diferencia entre oración de petición y oración de autoridad. La oración de petición tiene su lugar cuando le pedimos a Dios sabiduría, cuando buscamos su guía, cuando presentamos nuestras necesidades ante Él. Eso es legítimo y bíblico. Pero cuando se trata de enfrentar al enemigo, de tratar con enfermedad, de romper ataduras demoníacas, de hacer cumplir la victoria de Cristo, ¿no vienes en petición? Jesús nunca le pidió a un demonio que saliera por favor. Él lo ordenó. Jesús nunca le rogó a una enfermedad que se fuera. Él la reprendió. Jesús nunca suplicó a la tormenta que se calmara. Él le habló con autoridad y le dijo: «Calla, enmudece». Y luego, en Juan capítulo 14, versículo 12, hace esta declaración asombrosa: «El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre». Las mismas obras, la misma autoridad, el mismo poder, no menor, no reducido. Las mismas obras y aún mayores, pero esto solo puede suceder cuando el creyente despierta a quién es en Cristo y comienza a operar en la autoridad que legalmente posee.
Permíteme mostrarte 3 claves para activar tu autoridad en Cristo. Primera clave: debes conocer tu posición legal en Cristo. No tus sentimientos, no tu experiencia. Tu posición legal basada en el pacto de sangre. La ignorancia de tu posición es la herramienta número 1 del diablo. Oseas capítulo 4. Versículo 6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque le faltara oración, no porque le faltara sinceridad, porque le faltó conocimiento. Tienes que estudiar las epístolas de Pablo, tienes que sumergirte en Romanos, Efesios, Colosenses. Tienes que descubrir quién te hizo la redención, qué posees en Cristo, cuál es tu herencia como hijo de Dios, porque una vez que conoces tu posición, el diablo no puede intimidarte. Una vez que conoces tus derechos de pacto, la enfermedad no puede dominarte. Una vez que entiendes que fuiste sentado con Cristo en lugares celestiales, las circunstancias terrenales pierden su poder sobre ti. Segunda clave: debes usar el nombre de Jesús con comprensión y autoridad. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica. Es una autoridad legal otorgada a cada creyente para usar en representación de Cristo. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, dice que Dios exaltó a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre te fue dado. En Juan capítulo 14, versículo 13, Jesús dice: y todo lo que pidáis en mi nombre, pero aquí está la clave. Pedir en su nombre no significa simplemente agregar las palabras en el nombre de Jesús al final de tu oración. Significa venir en su autoridad, representándolo a Él, haciendo cumplir su voluntad revelada en la palabra. Es como un embajador que representa a su país. Cuando habla en nombre de su nación, lleva toda la autoridad de ese gobierno detrás de él. De la misma manera, cuando hablas en el nombre de Jesús, conociendo tu autoridad delegada, todo el poder del cielo respalda tus palabras. Tercera clave: debes hablar la palabra con fe y autoridad. Tus palabras llevan poder creativo cuando están alineadas con la palabra de Dios y habladas con fe. Marcos capítulo 11, versículo 23, contiene una de las declaraciones más revolucionarias que Jesús jamás hizo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mira la estructura. Cualquiera que dijere y creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, léese 3 veces en un versículo. Jesús enfatiza el hablar, porque tus palabras, cuando están llenas de fe y autoridad del pacto, liberan poder en el reino espiritual. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dice que la muerte y la vida están en poder de tus circunstancias. No dice que están en poder del diablo. Dice que esto significa que puedes hablar vida o muerte sobre tu salud. Puedes hablar bendición o maldición sobre tus finanzas. Puedes hablar victoria o derrota sobre tu familia.
Y lo que hables consistentemente con fe terminará manifestándose en tu vida. Pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos están hablando en contra de sí mismos todo el día. Están diciendo, nunca tengo suficiente. Siempre estoy enfermo. Nada me sale bien. Simplemente soy así. Y luego se preguntan por qué viven en derrota constante. Es porque están usando su autoridad delegada para crear circunstancias negativas con sus propias palabras. Tienes que entender algo crucial. El reino espiritual responde a palabras de fe, no a circunstancias físicas. El diablo no puede leer tu mente, pero puede escuchar tus palabras. Los ángeles están esperando ejecutar la palabra de Dios, pero necesitan que tú la declares. Salmo 103. Versículo 20 dice, «Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto». Los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que ser hablada para que ellos la ejecuten. Cuando tú, como creyente con autoridad, hablas la palabra con fe, los ángeles tienen algo que ejecutar. Cuando solo hablas duda, temor y circunstancias negativas, no tienen nada que hacer ahora. Déjame advertirte sobre algo. Cuando comienzas a caminar en tu autoridad en Cristo, vas a enfrentar resistencia. El diablo no va a aplaudir tu despertar espiritual. Va a intentar intimidarte de regreso a la pasividad. Va a traer circunstancias que parecen contradecir la palabra. Va a susurrar. ¿Ves? No funciona. Todavía estás enfermo. Todavía estás en falta, todavía estás atado. Y aquí es donde la mayoría de los creyentes que se rinden. Regresan a la mentalidad de mendigo porque la manifestación no llegó instantáneamente. Pero déjame decirte algo. La autoridad espiritual no se mide por resultados inmediatos. Se mide por fe persistente en la palabra de Dios, a pesar de lo que vean tus ojos naturales. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, sin fluctuar, sin retroceder, sin cambiar tu confesión, porque las circunstancias no cambiaron todavía. Mantienes firme tu posición en la palabra hasta que la manifestación se alinee con la provisión. Porque aquí está la verdad. En el reino espiritual ya lo tienes. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice, por cuya herida fuisteis sanados, tiempo pasado, ya sanado, ya provisto, ya liberado. Tu trabajo no es hacer que Dios lo haga. Tu trabajo es mantenerte firme en lo que Él ya hizo hasta que se manifieste en el reino natural. Y esto requiere una transformación en tu manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente tiene que ser renovada a la verdad del pacto. Tiene que ser reprogramada con la palabra de Dios. Porque si tu mente todavía piensa como un esclavo, nunca caminarás como un hijo. Si tu mente todavía piensa como un mendigo, nunca operarás como un heredero. Déjame darte aplicación práctica ahora mismo.
Hay áreas en tu vida donde has estado mendigando a Dios por tal vez es sanidad. Tal vez es libertad de una adicción. Tal vez es provisión financiera. Tal vez es paz mental. Tal vez es restauración de una relación. Cualquiera que sea, aquí está lo que necesitas hacer. Primero, deja de rogar. La súplica implica que Dios está reteniendo algo que necesitas, pero Él ya dio todo en Cristo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice: Su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas ya dadas. Segundo, descubre lo que la palabra dice sobre tu situación, porque no puedes hacer cumplir lo que no conoces. Si necesitas sanidad, estudia cada escritura sobre sanidad hasta que esté grabada en tu espíritu. Si necesitas provisión, sumérgete en las promesas de pacto sobre provisión financiera. Tercero, comienza a declarar la palabra sobre tu situación con autoridad, no como una esperanza, no como un deseo, como un decreto legal basado en el pacto de sangre. En lugar de decir: Dios, por favor, sáname, di: por las llagas de Jesús fui sanado. Declaro sanidad sobre mi cuerpo. Ordeno a esta enfermedad que salga en el nombre de Jesús. En lugar de decir: Dios, por favor, provee, di: mi Dios suple toda necesidad mía conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Declaro provisión sobre mis finanzas. Rechazo la escasez y recibo abundancia. ¿Ves la diferencia? Uno es mendigar, el otro es reinar. Uno es victimismo, el otro es dominio. Uno es religión, el otro es redención. Cuarto, mantente firme sin importar lo que veas o sientas. El diablo va a intentar sacarte de tu posición con circunstancias, síntomas y pensamientos de duda. Pero tú te niegas a moverte de la palabra. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice: habiendo acabado todo, estar firmes, no retroceder, no ceder, no cambiar tu confesión, estar firmes en la autoridad de la palabra de Dios. Y quinto, agradece a Dios que ya está hecho. No cuando lo veas, ahora, porque la fe agradece antes de ver la manifestación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando agradeces antes de ver el resultado, estás declarando que crees que ya lo tienes en el reino espiritual, y esa fe activa la manifestación en el reino natural. Ahora quiero hablarte directamente a ti que has vivido derrotado, frustrado, y sintiéndote impotente ante las circunstancias de la vida. No eres víctima, eres un vencedor en Cristo. No eres débil, estás fortalecido con todo poder según su gloriosa potencia. No estás a merced del diablo. Tienes autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Pero esta autoridad no se activará automáticamente. Tienes que levantarte, sacudirte la mentalidad de esclavo y comenzar a caminar en quien eres realmente en Cristo. El diablo ha controlado tu vida por demasiado tiempo. No porque sea más fuerte que tú, sino porque no conocías tus derechos legales. Pero ahora que sabes la verdad te hace libre. Juan capítulo 8,
Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libre de enfermedad, libre de pobreza, libre de temor, libre de ataduras, libre de todo lo que el enemigo ha usado para pero la libertad requiere acción. Requiere que tomes tu autoridad y la uses. Requiere que abras tu boca y hables la palabra con fe. Requiere que te pares firme contra el enemigo y le ordenes que suelte lo que te pertenece legalmente. Santiago capítulo 4. Versículo 7 dice: Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resiste, no ruegues, no negocies, resiste. Párate firme en tu autoridad y ordénale que huya. Y la promesa de Dios es que cuando lo resistas en fe, Él no tiene opción. Tiene que huir, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. El que está en ti es Cristo, el que está en el mundo es Satanás. Y Cristo ya derrotó a Satanás completa y públicamente en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó, exhibió públicamente, triunfó. Todo tiempo pasado, victoria completada. Y ahora tú y yo somos los encargados de hacer cumplir esa victoria en nuestras vidas. Así que déjame dejarte con esto. Deja de vivir por debajo de tu herencia. Deja de aceptar derrota cuando tienes autoridad para victoria. Deja de rogar por lo que ya te pertenece legalmente. Levántate en tu identidad de pacto. Levántate en tu autoridad delegada. Levántate en el nombre de Jesús y comienza a gobernar sobre las circunstancias en lugar de ser gobernado por ellas. Tu vida nunca será la misma cuando comprendas completamente esta verdad. No eres un mendigo, eres un hijo. No eres una víctima, eres un vencedor. No eres débil, eres poderoso en Cristo. Y ahora que conoces tu autoridad, es tiempo de usarla. Declara ahora mismo conmigo: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Estoy sentado con Él en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad y poder. Tengo autoridad sobre el enemigo en el nombre de Jesús. Declaro sanidad sobre mi cuerpo, provisión sobre mis finanzas, paz sobre mi mente y victoria sobre toda obra del enemigo. No soy víctima, soy vencedor. No soy esclavo, soy hijo. Y camino en la autoridad que Cristo me compró con su sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora ve y vive como quien realmente eres. Un heredero del reino con autoridad delegada del Rey de Reyes.